Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. En Europa y en Estados Unidos se mira con horror la posibilidad de una tercera guerra mundial y se habla muy seriamente de eso. En Chile, de la crisis económica, de la crisis del Golfo Pérsico, de cómo ha repercutido en nuestra economía el precio del petróleo. Tema PIC, uno bélico, el otro económico. Para hablar de este tema, del segundo, el que concierne a Chile, tenemos nada menos que al presidente del Banco Central, a don Andrés Bianchi, quien se presenta a este programa por primera vez en directo en televisión. Lo llaman el hombre del ajuste, ¿le molesta? No, en absoluto. Él es economista, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Chile y tiene, hay que resumirlo porque un larguísimo currículum, es Master of Arts y de la Universidad de Yale y también doctor en Economía. Sí, pero sin haber escrito la disertación. Ah, ya. Usted también fue el chileno que ha llegado más alto en CEPAL, en la historia de la CEPAL. Y hoy es quien guarda las llaves, el Banco Central bajo 7 llaves en sus manos. Cuénteme cómo es su relación con el dinero, el hombre que tiene la bóveda más rica del país. Bueno, en realidad mi relación con el dinero es bastante relativa. Para decir verdad, no he visto siquiera las bóvedas del Banco Central. ¿No he visto nunca esos lingotes de oro? No he visto nunca los lingotes de oro. Todas las semanas digo que la próxima semana lo voy a hacer. No he visto los lingotes de oro, dicen que es muy impresionante observarlo. Y mi relación con el dinero, el otro, el que circula por la calle, es de cierta displicencia. Yo no tengo ni ambición monetaria en especial. En lo personal, usted es derrochador, es económico, es un poquito avaro, es un poquito... No, yo diría que en un justo medio. Ciertamente no soy derrochador, creo no ser avaro. No me interesa mayormente el dinero. Un gastador moderado. ¿Quién maneja el dinero en su casa? Bueno, yo creo que yo tengo una gran admiración por la cultura japonesa en esos aspectos. Y como usted sabe, en Japón normalmente hay ciertas preeminencias desde el punto de vista familiar de parte del hombre, pero la administración del dinero claramente le corresponde a la señora. Y en ese sentido yo creo que yo tiendo a seguir más bien esa pauta. Estamos hablando con Andrés Bianchi, el hombre, el papá, el dueño de casa, el esposo. ¿En qué porcentaje ha ajustado el presupuesto familiar usted este año? Es un porcentaje adecuado. ¿Adecuado al IPC? Más o menos. Más o menos. Lo está escuchando la señora, así que no puede... Señor Bianchi, ¿diría usted que el Banco Central se ha convertido en un poder económico paralelo en este país, tal como se previó cuando se supo que habría una autonomía del Banco Central que no existía antes en Chile? No, ciertamente el Banco Central no es ni debe ser un poder económico paralelo. Ni creo que sea así el objetivo de los que concibieron la ley del Banco Central. En realidad, la autonomía del Banco Central es un principio que crecientemente se viene estableciendo en muchos países y tiene como objetivo central tratar de desligar un tanto las decisiones en materia monetaria, es decir, cuánto dinero circula, cuáles son las tasas de interés, de las vicisitudes que, como es natural, están sometidas a presiones de carácter político contingente. De tal manera que la autonomía no significa que se crea un poder económico paralelo, significa sí poner mucho énfasis en resguardar la estabilidad monetaria. En la prensa estos días se ha publicado bastante que existirían discrepancias importantes entre estos dos poderes, entre el manejo político económico del gobierno, del Ejecutivo, y del Ministerio de Hacienda en su política monetaria. ¿Es efectivo o no? Yo creo que eso es totalmente inefectivo. Creo que la prueba más contundente de que eso no tiene ningún elemento de verosimilitud es la exposición, a mi juicio, notable que hizo el ministro de Hacienda anoche. ¿Usted conoció el texto antes de que lo leyera? El texto lo conocí poco antes de que lo leyera y como claramente lo expresó él, en 2 o 3 oportunidades se reitera el apoyo del Banco Central y, lo que es mucho más importante, se establece un muy firme compromiso de parte del ministro con el propósito
propósito de seguir controlando la inflación. Las discrepancias entonces serán entre el sector económico y el sector político del gobierno. Bueno, eso hay que preguntárselo a los del sector político del gobierno. En la práctica, teniendo el Banco Central el manejo de la política monetaria, uno podría preguntarse quién manda realmente en la economía chilena. ¿Es usted? ¿Es el ministro Foxley? ¿O es Saddam Hussein? No, yo diría que claramente el director de la política económica en Chile es el ministro de Hacienda. Y yo en ningún momento he tenido dudas al respecto. Entiendo también, y creo que hay que decirlo claramente, que la responsabilidad no solo del presidente del Banco Central, sino que del Consejo del Banco Central es naturalmente muy grande porque tiene que velar por la estabilidad de la moneda y por el equilibrio de la balanza de pagos. Cuéntanos, dentro del Consejo del Banco Central, ¿es efectivo que no está funcionando aquello que se pensaba, que había 2 consejeros de un sector, otros 2 del otro, y usted terminaría siendo el árbitro, que están llegando mucho más consensualmente a acuerdos? Afortunadamente, yo diría que eso es lo que sucede generalmente. Como usted comprenderá, es mucho más agradable tomar decisiones por consenso. Y muchas veces nosotros, en la mayoría de las ocasiones, hemos llegado a tomar decisiones en que todos estamos de acuerdo. Pero cuando ese consenso demora, ¿no produce que la maquinaria del Banco Central se ponga demasiado lenta y se llegue atrasado a las medidas Bueno, es que lo que fundamentales? pasa es que si la búsqueda del consenso significara una demora, naturalmente hay que cortarla y en ese caso hay que votar. Nosotros hemos votado. Lo que es interesante es que las votaciones no son, tal como usted señalaba, siempre 3-2 y que son 2 de un lado, 2 del otro y actuando el presidente como una suerte de árbitro. Las decisiones en algunas oportunidades se han tomado 4-1, en otros 3-2, y lo que es muy interesante, no siempre los 2 han sido los 2 que la gente se imagina. Cuando se inició la política de ajuste, luego que usted asumió la presidencia del Banco Central en las postrimerías del régimen anterior, se dijo que era para frenar la inflación. ¿Usted en ese tiempo pensó que el ajuste sería un periodo tan largo y tan duro como ha sido considerado por la mayoría? Bueno, yo entiendo perfectamente que la gente piense que esto ha durado mucho, pero creo que hay 2 observaciones que es preciso subrayar y aclarar en forma muy precisa. La primera es que en Chile no es fácil reducir rápidamente la inflación. Y el motivo fundamental, y si usted me permite después yo trataría de explicarlo, es que la economía chilena es una economía que tiene un muy fuerte componente de indización. Esta palabra técnica rara significa simplemente lo siguiente, que en Chile el tipo de cambio, la UF, los contratos, la tributación se reajustan de acuerdo con la inflación pasada. De tal manera que si alguien en Chile pregunta por qué la inflación en un trimestre es tanto, la respuesta básica es porque en el trimestre anterior fue eso mismo. Y es ese mecanismo que tiende a alimentar la inflación y le comunica un elemento de inercia, el que hace que siempre el avance en materia de reducción de inflación en Chile sea lento. No hay experiencia en este país de reducción rápida de la inflación. Señor Bianchi, ¿pero usted sería partidario entonces de desindexar la economía? No, yo creo que la indexación de la economía es en un contexto de un país que tiene una larga tradición inflacionaria absolutamente indispensable para evitar distorsiones en el sistema de precios, para evitar cambios bruscos en la distribución de la riqueza y de los ingresos. Desindexarla significaría en la práctica, entre otras cosas, el fin de la UF virtualmente. Significaría, por ejemplo, el fin de la UF, significaría, por Está ejemplo, complicándome mucho la vida a los chilenos, sobre todo los deudores hipotecarios. Le está complicando la vida a ciertos chilenos, Sí, que son los deudores hipotecarios, pero le está simplificando la vida a muchos otros chilenos. Es decir, ¿A los ahorrantes se refiere? a los ahorrantes no, y Pero a los deudores. no, es que así como hay deudores, hay acreedores, pero lo que es más importante, Raquel, es que en verdad, en una economía en que hay inflación, y siempre vamos a tratar de que sea lo menor posible, pero en la medida en que haya, existe un problema, y es que si uno contrata para pagar algo en el futuro, o para ahorrar en el futuro, el hecho de que existe inflación provoca un deterioro en el valor real de lo que uno esté ahorrando o comprando. Y por lo tanto, si no hay una regla que establezca claramente cómo se van a reajustar las deudas en el futuro,
simplemente no va a haber ni incentivos para el ahorro, ni va a haber otra serie de aspectos favorables. Han pasado prácticamente 10 meses desde que se inició este ajuste. No se preveía entonces cuánto duraría. ¿Cuánto cree usted hoy que seguirá durando el ajuste? Porque usted ha dicho que el ajuste continúa. No, eso no lo he dicho yo. Eso estrictamente lo dice el titular del Mercurio en la entrevista que hicieron. Y lo que yo digo en la entrevista, lo sostengo, es que la prioridad nuestra en el Banco Central continúa siendo el combatir la inflación. Y en este aspecto, y esto tiene relación con la pregunta que usted hacía de cuánto ha durado el ajuste y por qué ha durado tanto, yo creo que aquí hay dos etapas. ¿Y cuánto falta todavía? Porque... Bueno, ¿cuánto falta todavía? Eso depende del factor Hussein, en parte. Porque nosotros estábamos en un proceso muy claro a comienzos de agosto de avanzar en la senda de la estabilización. Y eso se iba a lograr tal como estaba previsto en el último trimestre de este año. Yo sé que esto puede considerarse como una excusa, pero el hecho de que hayan subido en forma espectacular los precios internacionales del petróleo claramente postergó el término de este esfuerzo de estabilización y exige continuarlo por un lapso adicional. O sea, mientras dure el conflicto, mientras el petróleo esté en la situación que está, ¿cuál sería la esperanza, el objetivo? No, yo creo que si, ¿cierto?, se estabilizaran en este momento los precios del petróleo, dado que en Chile en forma muy firme y resuelta se reajustaron los precios internos de los combustibles para adecuarlos al nuevo precio internacional del petróleo, y dado que con el proyecto que está por enviarse al Congreso, estos precios internos de los combustibles quedarían estables, a mí me parece que nosotros a partir de noviembre o diciembre podemos empezar a avanzar en el control de la inflación. Ahora, si este factor petróleo, el shock del petróleo, como lo han llamado, es tan relevante, ¿no habría sido lo lógico haber disminuido los impuestos que graban el petróleo de manera de paliar un poco el impacto del precio internacional? Bueno, en primer lugar, yo creo que la reducción del impuesto específico a los combustibles solamente habría paliado muy parcialmente el efecto del aumento del precio. En segundo lugar, yo creo que hay que darse cuenta que, como lo demuestran las noticias que día a día uno escucha sobre la situación del Golfo, esta es una situación extraordinariamente volátil en que los precios, por ejemplo, han bajado en cosa de días de $40 el barril a 28, hoy subieron de nuevo a 29, y entonces estar modificando las disposiciones tributarias en función de cambios tan erráticos, a mí me parece que sería prematuro. Yo creo que es mejor ver y esperar qué es lo que pasa. Usted ha sostenido que la política de ajuste mediante tasas de interés altas, que es el mecanismo, la herramienta que empleó el Banco Central, no ha fracasado, lo ha dicho textualmente. Sin embargo, si su objetivo era detener la inflación, en la práctica se podría concluir que sí ha fracasado porque la inflación no se ha detenido. En cambio, el desarrollo sí que se ha detenido, de un porcentaje de 10% del producto que creció el país el año pasado, este año se espera 0, 1 los más optimistas. Bueno, a ver, aquí hay dos partes. ¿Sí? Una es la La detención detención de la inflación y la otra el problema del en primer crecimiento. lugar, yo creo que nosotros nunca fuimos tan optimistas de pensar que íbamos a detener la inflación. El objetivo era reducir la inflación, lo cual es distinto. Detener el ritmo inflacionario. Reducir fuertemente el ritmo de inflación. Y eso, por las razones que señalaba antes, toma tiempo. Y eso estaba lográndose. Yo creo que con un cierto retraso esto se va a alcanzar en los meses próximos. O sea que en ese sentido yo estaría dispuesto a argumentar que en el contexto que ha efectivamente prevalecido en Chile durante el año 90, el avance hacia la inflación ha sido razonable, que lo habría sido mucho más si es que no hubiese existido el shock del petróleo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que ciertamente el crecimiento del producto no va a ser cero, va a ser bajo, pero no va a ser cero. ¿Va a ser cuánto? Eso, Aventura alguna cifra, por lo menos un sueño. no, un sueño. Un ministro, un presidente del Banco Central no puede soñar. No, yo diría que va a ser ¿Un 1? No, más de 1. ¿Más de 1? ¿2? Podría ser 2. Podría ser 2. Tiene harto poco tiempo para hacerlo y con una situación muy deprimida. O sea, Claro. realmente si usted dice que no hay crisis, por lo menos recesión hay, es cosa de... No, yo creo que no es Semántica, recesión. ¿no? Mire, no, yo creo que este no es un problema semántico. Mire, esta es una situación muy especial en que efectivamente
la actividad económica está creciendo en forma más lenta que el año pasado, y después me gustaría también referirme a lo del año pasado, pero en que al mismo tiempo la inversión está aumentando en forma extraordinaria y en que las exportaciones han continuado expandiéndose a un ritmo muy intenso. Esto significa que las bases para el crecimiento futuro de la economía siguen fortaleciéndose, y eso es difícilmente compatible con la noción de que existe una recesión. Detengámonos un minuto en esto de la inflación, que lo pasamos un poco rápido. A octubre de este año, la inflación acumulada es el 20.9, ¿no es cierto? Casi un 21%. Se proyectada a 12 meses da 29.3, casi el 30%. Esto se compara con el año pasado y resulta que la causa de por qué había que detener la inflación era porque el año pasado venía la inflación creciendo. Sin embargo, a octubre del año pasado solo un 13.6 y anualizado, o sea, al año, no la proyección, sino que la realidad fue 19.7 y este año 29.3 es lo que tendría el país. Mire, el año pasado la inflación se aceleró en forma continua. Chile llegó a tener una inflación de algo menos de 11% en noviembre de 1988. Desde ese mes, la tasa de inflación empezó a aumentar en forma continua y bastante perceptible. Y al finalizar 1989, o sea, apenas 13 meses después, se había duplicado. Había pasado de menos de 11 a casi 22. Ese fue el proceso que se procuró revertir. Enfriar la economía. Es decir, eso es una forma de decirlo. Lo que efectivamente le ocurre es que en 1989 el país tuvo un crecimiento económico espectacular, pero insostenible en el mediano plazo. Y yo sobre este punto quisiera insistir, porque ocurre que en el año 89 el crecimiento del gasto interno, que quiere decir la suma del consumo, más la inversión, aumentó 13% en términos reales. Ese crecimiento, dada la inversión que Chile estaba realizando, era un crecimiento claramente insostenible, era lo que explicaba por qué la inflación seguía aumentando mes a mes y también explicaba por qué en 1989 las importaciones crecieron 35%. Al público esto le puede parecer una cifra cualquiera, pero yo les aseguro que un crecimiento de 35% de las importaciones es algo que tampoco es sostenible en el mediano plazo. Ahora, décimas más, décimas menos, lo concreto es que la inflación no se ha logrado detener y el desarrollo sustancialmente sí, porque del 10 al 1 o al 2 es una caída bastante vertical, ¿no es cierto? La pregunta es, señor Bianchi, si no cree usted que llegó ya el momento de utilizar otras herramientas que puedan reactivar y que puedan frenar la inflación. Yo creo... O sea, no basarse solo en las tasas de interés que han estado en realidad deteniendo la producción, la inversión. Bueno, yo creo que hay dos aspectos que convendría señalar. El primero es que a raíz del rebrote inflacionario que se produjo en septiembre, como consecuencia del aumento del precio de los combustibles, el país enfrenta nuevamente la dura realidad de tener que controlar un proceso inflacionario que se ha acelerado por causas absolutamente exógenas. Y esta es una diferencia muy grande con lo que ocurrió en 1989. Por otra parte... Me permite la interrupción, es que atribuirlo todo a causas exógenas, estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de la sequía, estaríamos hablando del problema del petróleo, pero hay otras causales de inflación, como son el aumento del IVA, la reforma tributaria y muy probablemente la reforma laboral. Efectivamente, yo creo que el aumento del IVA en particular y en menor medida el aumento del salario mínimo tuvieron un efecto que limitó la efectividad de la política inflacionaria. Pero yo les quiero recordar un punto. Son como contradictorios. Si se quiere detener la inflación y se lanza más dinero... No, que ciertamente lo que no hemos hecho ha sido lanzar más dinero. Al contrario, la crítica que se nos hace es que hemos lanzado muy poco dinero. Y en eso ha consistido la política restrictiva del Banco Central. Pero lo que yo le quiero recordar es lo siguiente. Cuando entró a regir la nueva tasa del IVA, que aumentó en 2% la tasa de ese impuesto, todos pronosticaron que la inflación ese mes de julio iba a ser de 3,5% hasta de 4%.
1,4%. Y la inflación en ese mes fue 1,7%. A mi juicio, ese hecho demostraba que a esas alturas el exceso de gasto que había en 1989 y que había generado la aceleración inflacionaria, ese exceso de gasto se había eliminado hasta el punto que el aumento que el IVA debería haber producido en la inflación fue mucho menor. Ese es un punto que yo creo que es bien importante entenderlo, porque naturalmente uno mira ahora y dice que la inflación siguió. Pero si no hubiese ocurrido el shock petrolero, y créame, yo no pretendo, y quiero ser muy claro, explicar todo en términos de shock petrolero, pero que claramente esto ha ocurrido, lo prueba además lo que está pasando en todos los países del mundo. Yo les podría aquí mostrar cifras. Las tasas de inflación en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en septiembre han cuadruplicado el promedio que llevaban antes del aumento del petróleo. Ahora volvemos a la pregunta en cuanto a que si el enfermo no mejora, ¿no es cierto?, con la receta de las tasas de interés, ¿no sería el momento de cambiar la receta o de a lo menos intentar otros remedios paralelamente? Bueno, yo en primer lugar ahí quisiera explicar algo sobre las tasas de interés, porque me da la impresión que en esto, y tal vez por una propia deficiencia nuestra, ha habido una cierta falta de percepción de lo que efectivamente ha ocurrido con las tasas de interés. Aquí, en este gráfico, que representa las tasas de interés de captación, es decir, lo que los bancos le pagan a las personas que van a hacer depósitos a plazo en UF, se ve claramente cómo a partir de enero las tasas de interés subieron fuertemente. Estas tasas de interés a un punto culminante en marzo, en que fueron de cerca de 13%. Pero nótese, y yo pediría que esto se observe con cuidado, desde marzo las tasas de interés de captación han venido bajando continua y sistemáticamente. Es más, ya en septiembre de este año, las tasas de interés estaban por debajo del nivel que había antes de que empezara el ajuste. Y en la actualidad, en octubre, como se puede ver a través de esta línea, están no solamente por debajo de las tasas del último trimestre del 89, sino que por debajo del nivel de septiembre del año pasado. O sea, las tasas de interés de captación han bajado clarísimamente y están ahora a niveles que son menores que lo que había antes de que se iniciara la política de ajuste. De tal manera que esto de que las tasas de interés, que no ha habido ningún cambio directamente, no es cierto. La discusión sobre el tema económico es permanente. Álvaro Bardón, expresidente del Banco Central, aseguró que el país enfrenta recesión económica como resultado de medidas aplicadas por el actual gobierno y no solo por estas situaciones exógenas. No coincide con él en que es ridículo, que es la palabra que él usó, que el país esté detenido cuando el Banco Central solo este año ha acumulado reservas por 1.600 millones de dólares. Bueno, yo le voy a contestar con lo que Álvaro Bardón me dijo a mí personalmente. Y se lo puede preguntar a usted para verificar si es o no efectivo lo que él me dijo. Álvaro Bardón me dijo a mí, antes del shock petrolero, que él estaba convencido que en el último trimestre de este año, la inflación anualizada, si nosotros persistíamos en la política que estábamos aplicando, iba a caer no a menos de 20%, iba a caer a menos de 10%. Ese era el pronóstico que Álvaro Bardón tenía de lo que iba a pasar con la inflación en Chile si es que se mantenían las políticas monetarias. Si quieres, lo pregunta. Ahora estoy preguntando a usted. Me interesa el capítulo dólares. ¿Usted piensa que no debe modificarse el tipo de cambio? No, yo creo que la situación con respecto al dólar en este momento es una situación en que el dólar que el Banco Central fija, que es el denominado dólar de acuerdo, se reajusta día a día conforme exactamente a la misma regla cambiaria que se ha venido aplicando en este país en los últimos años. ¿Usted se refiere al factor 3.6? Exacto. Según los expertos, este factor está desfasado y realmente el precio del dólar debiera ser mayor según la incidencia externa de la inflación. Bueno, en verdad, yo en esto discreparía. Yo creo que lo que está, digamos, en esencia lo que ocurre, uno descuenta de la inflación interna, o sea, uno reajusta el dólar de acuerdo con la inflación del mes pasado, pero como en el resto del mundo también
también están subiendo los precios, uno de ese ajuste del dólar descuenta la inflación externa. En realidad, la inflación externa ha aumentado en los últimos meses y por lo tanto, si uno aplicara estrictamente la inflación externa que hay actualmente en el mundo, uno debería descontar más. Pero en ese caso, Raquel, el dólar, en vez de subir más, subiría menos. Porque en vez de descontarle cada mes 0,3% de inflación externa, le tendríamos que descontar más. Uno se pregunta por qué esta abundancia de dólares. Bueno, Algunos hablan hasta de que es una manera de lavado de dinero, de la droga que ha llegado a Chile. no, yo creo que no es ni remotamente producto de ese fenómeno, que creo que no existe, sino que yo creo que básicamente el hecho que el dólar esté a un nivel relativamente bajo, y después quisiera calificar esto, es producto de que el país está logrando un superávit comercial muy grande, sobre todo que hay una enorme corriente de inversiones extranjeras hacia el país y de que el país sigue recibiendo créditos en abundancia. Yo creo que es ese fenómeno el que explica fundamentalmente por qué el dólar está relativamente bajo. Me gustaría, en breves palabras, revaluación, ¿no? Bueno, revaluación en ningún caso, porque nosotros tenemos... Es decir, ¿qué significa revaluación? Revaluación significaría que el peso en relación al dólar subiría, es decir, que el tipo de cambio bajaría. O sea que en vez de que hoy el tipo de cambio sea del orden de 313 pesos por dólar, fuera, por ejemplo, 290. Y conste que el 290 lo está dando meramente a título ejemplar. Un ejemplo. Ahora, eso, si hiciese eso, eso perjudicaría el esfuerzo exportador del orden de 313 pesos por dólar, fuera, por ejemplo, 290. Y conste que el 290 lo está dando meramente a título ejemplar. Un ejemplo. Ahora, eso, si hiciese eso, eso perjudicaría el esfuerzo exportador del país, porque naturalmente los exportadores recibirían menos peso por cada dólar exportado. Y eso comprometería un elemento central de la estrategia de desarrollo de Chile. En una palabra, ni devaluación ni revaluación. Yo diría que en ningún caso revaluación y tampoco devaluación en el sentido Correcto. técnico, pero quiero decirlo en el sentido técnico de que el Banco Central diga que ha devaluado el peso. Bajar los aranceles, ¿no Lo que- podría ser una medida útil en este minuto? Yo creo que una baja gradual de los aranceles sería positivo porque contribuiría a elevar el tipo de cambio. Yo estoy de acuerdo con eso. En todo caso, entonces, ¿no hay más medidas fuera de la tomada hace unos días que fue considerada como muy pequeña en cuanto a los encajes bancarios? ¿No hay más medidas para resolver el problema que está viviendo el país? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del Banco Central no hay más medidas. Y para otra vez vamos a dejar el resto de las explicaciones porque desde el punto de vista del programa hemos terminado, señor Bianchi. Yo le agradezco mucho su presencia y con ustedes la próxima semana con otro personaje de actualidad. Buenas noches. Bueno. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. Siga junto a Canal 13. Ya llega la reportera del crimen.